Muchachos, aunque no los veo un poco impersonal así, pues quiero agradecer nuevamente a la doctora Mercedes Fernández por la oportunidad que me da de compartir esta tarde algo de la experiencia clínica, de la vivencia y correlacionada con su formación dentro de la maestría de inmunología. Disculpe, ¿eh? Vamos a, vamos a apagar esto. Ok, y así dejamos la presentación. Bien, fíjense, en la oportunidad que me dieron actualmente es de conversar un poco sobre, digamos, las implicaciones clínicas de diferentes eventos que ustedes han venido desarrollando a lo largo de la materia de inmunología. No sé si me están escuchando. Por favor, si alguien me hace el feedback, a ver si me estoy haciendo, si está llegando lo que estoy conversando. ¿Sí se está escuchando, doctor? Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense, y las tres clases que me dieron fue justamente para tratar tres aspectos muy particulares. Hace un par de semanas conversamos sobre las implicaciones que tenía esa pérdida de tolerancia en una condición clínica denominada autoinmunidad. Recuerden el rol que desempeñaba y todo esto de las enfermedades autoinmunes, hablamos de lupus, de las enfermedades organoespecíficas y enfermedades autoinmunes sistémicas. Otra de las implicaciones que desde el punto de vista clínico ustedes van a ver en los pacientes que acuden con patología inmunológica es, en segundo lugar, pues las inherentes a las deficiencias o carencias de algunos de los elementos que corresponden al plan de estructurado de defensa que tiene el sistema inmunitario para defenderse, y en este caso estaremos hablando de las inmunodeficiencias, ya sean primarias o secundarias. Y el día de hoy, pues me corresponde a conversar con ustedes un poco sobre una condición importante denominada las reacciones de hipersensibilidad. Quise comenzar la clase o la presentación con esta lámina, ¿no? De repente aquí entre ustedes hay algunos clínicos, hay otros que están justamente en las áreas afines a la medicina, y de repente pueden ver que estos tres niños en particular presentan lesiones muy parecidas, ¿no? Ustedes pueden ver que tienen eritemas distribuidos en sitios distintos. El primer niño arriba y a la izquierda con lesiones a nivel malar, lesiones a nivel de los pliegues, el otro a nivel de los genitales, y la beba que está abajo, pues las lesiones. Si ustedes lo ven así, pues podrían considerar de que pudiese ser una misma condición, pero hoy sabemos que desde el punto de vista inmunopatológico corresponden a entidades totalmente distintas, y por ende pues la dinámica del manejo, un manejo razonado y estructurado, va a ser diferente en cada uno de los casos. Esta misma lámina la vamos a ir viendo y vamos a ir haciendo ejercicios clínicos con los diferentes aspectos que vamos a tocar. Y así como la piel, pues hay otras estructuras o otros elementos que suelen estar implicados, otros, digamos, órganos diana que pueden verse afectados, y en este caso, pues las vías respiratorias y las vías digestivas también. Entonces vamos a hablar de lo que corresponde a los trastornos por hipersensibilidad. Por supuesto, declaro, sobre todo por el último aspecto, que son el rol de los endotipos dentro de la nueva clasificación y la incorporación de la terapia dirigida a través de anticuerpos monoclonales, pues indudablemente declaro no poseer conflicto de interés, y lo que vamos a hablar en los próximos minutos es parte de la revisión bibliográfica y la experiencia clínica. Comencemos primero con la definición de lo que es hipersensibilidad. ¿Okay? Si ustedes buscan el diccionario de la Real Academia Española, la hipersensibilidad viene definida como una excesiva o exagerada, o es algo excesivo o exageradamente sensible.
Y coloca un ejemplo ahí, ten cuidado con lo que dices, es hipersensible a las críticas. Sin embargo, desde el punto de vista epistemológico, podemos ver que está constituido por dos raíces, hiper, que habla en favor, y sensitive, que es sensibilidad como tal. La hipersensibilidad como término particular fue adoptado alrededor de los años 1901 y 1902. Y en esta lámina ustedes pueden ver dos figuras bien llamativas, ¿no? En el lado de la derecha vemos unas damas con unas palas alimentando con oro y fundamentado en un juego, porque justamente era la dinámica o el perfil de el príncipe Alberto I de Mónaco, ¿no? Que era, según describen, bastante adinerado y que utilizaba sus ganancias con diferentes fines, pero entre ellos, pues justamente las relacionadas a elementos no usuales como los juegos de azar, las damas, las fiestas, entre otras cosas. Pero hay algo que sí fue bien determinante, sobre todo en lo que vamos a conversar hoy, sobre las reacciones de hipersensibilidad, y es el rol que desempeñó en la foto que vemos en la izquierda. Ahí vemos dos personajes particulares que son Rickett, quien estuvo ganador, por supuesto, del premio Nobel de Medicina en el año de 1913. Y fíjense que los primeros estudios comenzaron en el año de 1901, 1902, cuando Riquet y Portier fueron designados para evaluar o estudiar el efecto de algunos elementos de mar que tenían la particularidad de producir toxinas que incluso llegaban a ser letales en los seres humanos. Ellos dos, y en esa foto lo que podemos ver es cuando están abordando el Princess Alice, que es el barco destinado justamente para hacer esos primeros estudios de investigación, y ellos pudieron, a través de la extracción de diferentes toxinas, inocular a animales de experimentación, específicamente a perros. Y ellos observaron que posterior a la inoculación de dosis muy bajas de la toxina, los perros inicialmente tras una primera exposición no padecían de la enfermedad o de los efectos lesivos. Estamos hablando que en las primeras de cambio se utilizaron dosis muy discretas o muy bajas. Pero después, al tiempo, observaron que tras una segunda inoculación, los animales de experimentación presentaban una reactividad que era prácticamente letal, ¿no? Con compromiso de vida importante en los animales estudiados. Y es entonces como ellos, bajo una primera, digamos, iniciativa de generar inmunidad, estábamos en la época en la que se estaban prácticamente colocando sobre la mesa lo que era el abordaje y el rol que tenían la inmunización, la vacunación como tal. Ellos querían hacer algo parecido, utilizar dosis bajas de toxinas e inducir inmunidad en los animales de experimentación, pero se encontraron con algo totalmente distinto, ¿no? Y que fue justamente el efecto letal tras una segunda inoculación. Y pues ellos, sin darse cuenta, o dándose cuenta, mejor dicho, porque sus, su, la atribución del Premio Nobel 1913, pues confería sobre lo que era, lo que se denominó, y que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la hipersensibilidad como tal. Hay otros personajes que después estuvieron involucrados. Bueno, aquí están Riquet y Portier, de los que yo les estaba hablando, que estuvieron en esa primera expedición. Pero hay otros personajes también determinantes e importantes, entre ellos el doctor Arturo Fernández Coca y Robert Cook en 1925, quienes introducen justamente el término de atopia dentro de la semántica, dentro del campo de la inmunología. Aquí tenemos una foto de Piquet,
donde justamente introduce el término de alergia en este caso, evaluando ya no animales de experimentación, sino en pacientes, ¿no? Pero definitivamente en lo que era la conceptualización y el conocimiento de la hipersensibilidad como tal, estos dos personajes, Jelf y Robin Coombs, realmente ejercieron eh, un importante descubrimiento y aporte a la inmunología. Y básicamente tras la clasificación o introducir la clasificación de las reacciones de hipersensibilidad que en primera de cambio estuvo agrupada en cuatro grupos. Esos cuatro grupos que para quienes fuimos formados hasta no hace mucho, específicamente hasta el año 2023, estaba constituida por cuatro subdivisiones o cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad. Y que tras los estudios de Reut, los estudios de algunos otros investigadores como Alarcón y Segovia y por supuesto las publicaciones de la EASI en el año 2023, pues fue modificada hasta lo que hoy conocemos como la clasificación con la introducción de los endotipos que nos estructura hacia siete subtipos o siete tipos de reacciones de hipersensibilidad. Siempre me gusta colocar esta lámina porque creo que es una visión general de lo que son las competencias del sistema inmunitario. Y aquí vamos a observar pues que el rol fundamental dentro de los diferentes aparatos y sistemas de los cuales estamos constituidos nosotros los seres vivos, en especial me voy a referir al ser humano, que es nuestra competencia, el sistema inmunológico desempeña una función fundamental que es la de protección. De tal manera que este sistema debe estar bien estructurado para discernir entre lo que es propio y ajeno, de manera de poder atacar o eliminar lo ajeno, llámese ajeno, virus, bacterias, hongos, parásitos, incluso los alérgenos como tal, y por supuesto, en el caso de elementos endógenos como células aberrantes o células tumorales, también establecer un mecanismo de defensa, tal y como lo había postulado inicialmente McFarlane Burnett en eso que hablamos la clase pasada de la vigilancia inmunitaria. Y por supuesto, evitar agredir a lo propio. Y ya hablamos del rol de la tolerancia inmunitaria y la eliminación de esas células autorreactivas y células capaces de producir anticuerpos o autoanticuerpos, de tal manera de que este sistema tiene que estar muy bien capacitado para discernir entre lo que es propio y lo que es ajeno, y para ello, pues se vale de diferentes elementos que podríamos, digamos, desde un punto de vista pedagógico, diferenciarnos en elementos humorales y celulares. Y cada uno de ellos, a su vez, también dependiendo de esta clasificación pedagógica de la respuesta inmunitaria entre innata, adaptativa y ahora también la inmunidad entrenada, pues podríamos hablar de algunos elementos como las proteínas del sistema de complemento, los anticuerpos o células con efectoras o protagonistas específicas de la respuesta inmune innata, como el caso de los neutrófilos, los macrófagos y por supuesto nuestras células de oro, las células citolíticas naturales o células natural killer, o de la respuesta inmune adaptativa, por supuesto, donde el linfocito, tanto el B como el T, ejercen una función. Indudablemente que una disfunción o disregulación de cualquiera de esos elementos nos va a traer, como ya comentaba al inicio, las tres formas clínicas principales que estudia la inmunología, ¿no? Desde el punto de vista clínico, que son los procesos autoinmunes, cuando se pierde esa capacidad de discernimiento entre lo propio y lo ajeno, los inmunodeficiencias, ya sea primaria o secundaria, cuando alguno de esos elementos de la respuesta deja de funcionar y que sería el motivo de nuestra próxima clase de la semana que viene, y las reacciones de hipersensibilidad en la que hay una respuesta exagerada, exacerbada y que llega a ser nociva para el individuo, incluso puede inducir compromiso de vida en cada uno de nosotros.
Entonces, esta que les traigo aquí es la clasificación que inicialmente manejamos, lo que nos formamos antes del 2023, que era la clasificación clásica de Jelly-Coons, donde el determinante iba a ser el mediador inmunitario involucrado, ¿no? Y así teníamos, lo hablábamos, una reacción de hipersensibilidad tipo 1. El ejemplo clásico es el de la dermatitis atópica, la alergia, la rinitis alérgica, entre otros, y en el cual el mediador básicamente implicado es el anticuerpo de tipo IgE. El grupo 2 está constituido por reacción de hipersensibilidad, en el cual el mediador inmunitario principal o el principal determinante eran los anticuerpos de tipo IgM e IgG, que pudiesen estar asociados digamos, aferrados a diferentes tejidos. El tercero de ellos es la reacción de hipersensibilidad tipo 3, donde también pueden estar implicados anticuerpos IgM o IgG, pero de formas solubles y que van a traer como consecuencia complejos inmunes circulantes y que finalmente van a depositar en diferentes estructuras o en diferentes tejidos, y es lo que va a explicar algunas patologías conocidas dentro de la clínica, por ejemplo, el caso clásico del lupus eritematoso sistémico, nefritis lúpica, y la reacción de hipersensibilidad tipo 4, en el cual el mediador inmunitario por excelencia era la célula T. Okay, era el patrón de reacción de hipersensibilidad tardía, mientras que el tipo 1 era el de la reacción de hipersensibilidad agudas, las de hipersensibilidad inmediata. De tal manera que con esta conceptualización nos vinimos formando, pero comenzaron entonces a hacerse modificaciones en la dinámica, ¿no? Y entonces se observó que ese tipo 4 podían haber diferentes linajes de linfocito T que podían estar, y otros linajes celulares que podían estar implicados en la hipersensibilidad del paciente. Entonces, se habló de una subclasificación del tipo 4 en tipo 4A, tipo 4B, C y D sucesivamente, y en el cual pues los protagonistas por excelencia, en el caso de la reacción de hipersensibilidad tipo 4, entiéndase que cuando estamos hablando de tipo 4 estamos hablando de una reacción de hipersensibilidad netamente celular. El patrón o digamos, el protagonista celular por excelencia, el linfocito TH1, como mediador, en la tipo 4B el linfocito TH2, en la tipo 4C es la célula T citotóxica, y en la tipo 4D habían otros implicados, como es el caso de el rol que desempeñan mediadores inflamatorios del neutrofílicos. Entonces, una vez compensada la clasificación actual, en el 2023, la EASI publica esta propuesta que actualmente sigue en vigencia, aun cuando desde el 2023 hasta la fecha se han hecho diferentes estudios, del 24 al 26, pero todos ellos orientados a la determinación de marcadores biológicos como target en la estructuración terapéutica, digamos, selectiva o específica con anticuerpos monoclonales. En esta propuesta de la Sociedad Europea de Alergia, Asma e Inmunología Clínica de este año, pues se mantiene la clasificación establecida por Jelly Coons, pero fíjense que, y desde el punto de vista pedagógico, es bastante agradable. Y es que vamos a tener que, tenemos en una primera grupo, aquellas reacciones de hipersensibilidad que son mediadas por anticuerpos, ya sea anticuerpos IG, como es el caso de la reacción de hipersensibilidad tipo 1, o reacciones de hipersensibilidad mediadas por anticuerpos IgM e IgG, o incluso algunas células que pudiesen estar implicadas, como es el caso del linfocito B, que es el caso de las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3. Y también pedagógicamente, pues tenemos un segundo grupo en el cual tenemos las reacciones de hipersensibilidad mediadas por células, donde tenemos clásicamente la tipo 4, y esta tipo 4 entonces
hubo una estructuración a un tipo 4A, tipo 4B y tipo 4C, en los que fíjense que los protagonistas en comparación a la propuesta anterior, antes de la reunión de EASI, cambiaron los modificadores o los protagonistas o los mediadores celulares implicados y así tenemos, fíjense que en la reacción tipo 4A el rol que desempeñó sigue desempeñando el linfocito TH1, en la tipo 4 el TH2 y como en la tipo 4C, pues diferentes células pueden estar implicadas como el linfocito TH17 o las células linfoides innatas tipo 3. Y lo nuevo, pues las tres variantes o los tres endotipos que se anexan a esta clasificación son las reacciones de hipersensibilidad tipo 5, la tipo 6 y la tipo 7. En la tipo 5 pues el rol que desempeñan las barreras de defensa, lo que son las barreras epiteliales de defensa, y su rol en la modulación, ¿no? Y algunos ejemplos de algunos mediadores importantes como la linfopoietina tímica estromal, la interleuquina 25 y la interleuquina 33, así como en el caso de la reacción de hipersensibilidad tipo 6, donde el condicionante principal es de tipo metabólico. Hoy se habla justamente el rol que desempeña este endotipo dentro de la clasificación de hipersensibilidad y la predisposición a expresión clínica o patológica en pacientes con patologías, por ejemplo, como la obesidad, ¿no? Y en el tipo 7 pues el efecto directo que algunos fármacos pueden ejercer sobre algunos linajes celulares e inducir la expresión nociva del paciente con una reacción de hipersensibilidad. De tal manera que esta es la clasificación que sigue vigente con algunas de las últimas modificaciones que pudiesen hacerse en los próximos años sobre marcadores biológicos a tener en consideración. ¿Okay? Esto es, digamos, un preámbulo de la reacción de hipersensibilidad y fíjense que tenemos una curva bifásica, ¿no? Con una reactividad inmediata y una fase tardía. Sin embargo, lo vamos a ver mejor en la próxima presentación, en la próxima lámina, ¿no? Bueno, aquí tenemos el rol de mastocitos, sobre todo en estas reacciones de hipersensibilidad clásica, que nosotros hemos llamado clásicamente como alergia, el rol y los productos de granulación del mastocito, cómo pueden explicar la expresión clínica que presentan los pacientes cuando presentan una condición asociada a una reacción de hipersensibilidad tipo 1. De tal manera que podemos decir que la reacción de hipersensibilidad tipo 1 o inmediata requiere, como vemos ahí en el dibujo, una fase inicial de sensibilización ante un alergeno. En este caso, los alergenos pueden ser de naturaleza, por supuesto son de naturaleza proteica, pero pueden ser, por ejemplo, elementos ambientales, como es el caso de los ácaros, como es el caso del epitelio de perro, gato, entre otros. Y por supuesto también algunos productos, proteínas de los alimentos, pues la clásica es la proteína de la leche de vaca. Estos alergenos como tal eh, tienen la particularidad de que van a activar o van a modular la actividad de los linfocitos TH2, que son productores por excelencia de interleuquina 4 e interleuquina 13, induciendo cambios de isotipos en los linfocitos B hacia la inmunoglobulina E, que por eso, digamos, se explica el que el mediador inmunológico por excelencia sea este anticuerpo. Esta inmunoglobulina E normalmente no circula libre durante mucho tiempo. Y recuerden, una pregunta importante que tenemos por ahí, y es que la vida media de la inmunoglobulina E como tal es apenas de 48 a 72 horas, una vida media realmente corta.
pero esta inmunoglobulina tiene una alta afinidad, pues coeficiente de disociación de 10 a la menos 10 y tiene la particularidad de que tiene esa afinidad está aplicada frente a receptores DFC epsilon R1 o receptores de alta afinidad que se encuentra a nivel de la membrana del mastocito y el basófilo, que es lo que en las primeras de cambio, como podemos ver en la figura, van a inducir un estado de sensibilización o ante una primo exposición al agente como tal. En una segunda fase podemos ver que digamos, reexposición a cualquiera de los alergenos puede inducir una degranulación del mastocitos, entendiendo que estas células como tal expresan en su membrana estos receptores de alta afinidad que le habíamos comentado, epsilon R1, y esta interacción va a favorecer justamente la liberación a través de la activación de la cascada de la tirosinquinasa, la liberación de esos mediadores vasoactivos como la triptasa, la histamina y de algunas citoquinas o diferentes citoquinas. Y es lo que va a traer como consecuencia la clínica que nosotros podemos apreciar en todos estos pacientes. Creo que en esta segunda lámina podemos visualizar un poco mejor lo que corresponde a la hipersensibilidad tipo 1, una fase inicial de sensibilización, que fue lo que pasó inicialmente con los experimentos de Riquet y Portier, en los que los animalitos tras inocular dosis muy bajas de las diferentes toxinas ante la primera exposición, no presentaron clínica determinante y como posterior, entre una segunda reexposición, fíjense el rol que desempeñan, por supuesto, también indudablemente la célula presentadora de antígeno y la interacción con moléculas del complejo mayor histocompatibilidad clase 2 por parte del linfocito TH2, cómo puede o cómo favorece la modificación, el cambio de isotipo y la producción de clones de células B productoras de inmunoglobulina E antígeno, en este caso sería alergeno específica. Y ahora me voy a tomar el atrevimiento, que siento que estoy hablando solo, de hacer tanto a los clínicos como a las áreas afines a la medicina, de hacer una consulta con ustedes, a ver, para escuchar un poco su deducción. Entendiendo que la reacción de hipersensibilidad tipo 1 debe haber una fase previa de sensibilización y que la clínica clásica del paciente pues se expresa o se presenta después de una reexposición y bajo la consideración que la inmunoglobulina tiene una vida media tan corta, pregunto, aquellos estudios que nos permiten evaluar niveles de inmunoglobulina E específica en sangre para aquellos alergenos a los cuales no ha estado expuesto el paciente por un tiempo prolongado, háblese de más de 4 semanas a un año, son o consideran ustedes que son sensibles, sería fidedigno decir que un paciente encontrando en las pruebas de laboratorio que sus niveles de anticuerpos IgA, entendiéndose que el punto del cutoff para alergia es 0,35, esté por debajo de él y sea considerado como negativo, ¿ustedes consideran que es que podría ser un falso negativo? Entonces pueden abrir por favor, sus micrófonos y los escucho. Repite la pregunta de nuevamente, le agradecería muchísimo. ¿Qué Ok, niveles de lo que estaba hablando? ¿Qué límite? ok, fíjense. ¿Cuál es el planteamiento exacto de? De la pregunta. Ok, bueno, usted es clínico, ¿no? Es Eduardo, ¿verdad? Sí, Ok, yo apago fíjense. el ¿Ah? Ok, que demora en fíjense. responder porque apago el micrófono. Ah, ok, 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 no hay problema, fíjense.
Reacciones de hipersensibilidad tipo 1, ya dijimos que el mediador por excelencia son los anticuerpos de tipo IgE. Sabemos, y eso lo saben, lo tienen ustedes más fresco que yo, que la vida media de la inmunoglobulina E es bastante corta. En los procesos de hipersensibilidad tipo 1, para que se pueda dar, tiene que haber es bifásico, pues una primera fase de sensibilización para que se puedan producir los clones de células B productoras de anticuerpos IgE específicos para el alergeno en particular, ¿cierto? Ahora bien, cuando ustedes están frente a un paciente que les consulta vamos a poner un caso clásico, rinitis alérgica o, por ejemplo, la alergia a la proteína de la leche de vaca, que muchas veces por la misma reactividad, los mismos pacientes de forma natural tratan de excluirlo dentro de la dieta. Y ustedes quieren documentar de que realmente el paciente es alérgico a la proteína de la leche de vaca. Y para eso entonces ustedes le piden una determinación de anticuerpos IgE específico en sangre, específico en este caso para la proteína de la leche de vaca. Y resulta, entendiendo que para algunos normalmente están estándar el punto de corte es 0,35, es decir, todo valor por debajo de 0,35 es considerado negativo y por encima de 0,35 considerado como positivo. Vamos a poner este ejemplo para un laboratorio particular. Y resulta que el paciente tiene un valor por debajo de 0,35. Y ustedes van a ver, por ejemplo, yo sé que hay algunos clínicos que están aquí presentes en la presentación, de que muchos pacientes, al hacer la determinación de anticuerpos IgE específica para lácteos, el cual lleva más de un mes sin tomar, sin recibir, presentan, adicional a eso, niveles de IgE específica para proteína de leche de vaca negativos, o sea, bajo lo normal. Pregunto, y es la pregunta, ¿ustedes le darían fidelidad a ese resultado? De escuchar a los clínicos también. Experiencia es muy poca, pero por el razonamiento diríamos que no le daría validez porque ya se habría degradado la hemoglobina E. Ujú. Ahora los anticuerpos aumentan en el momento de la necesidad. Ok. O sea que tiene que estar obligatoriamente, debe haber una reexposición para poder hacer Tendría que estar en determinación. una posición como por ejemplo en la piel. Ok. No sé qué dice el resto de los muchachos. Hola, buenas tardes. Yo opino igual que Eduardo. Yo pienso que debe haber una reexposición al alergeno y luego hacer la prueba para poder confiar en los niveles de inmunoglobulina E, ver si se vuelven a elevar. Fíjese, es válido, ¿ok? Es válido, sin embargo, existe dentro del sistema inmunológico células plasmáticas de vida larga, ¿no? Y en teoría, el sistema inmunitario debe estar preparado, por supuesto, ante una reexposición. Sin embargo, siempre hay producción, así no esté expuesto a niveles muy bajos, que pueden ser incluso no determinados de anticuerpos IgE específicos para un factor en particular. Esto es importante tenerlo en consideración, sobre todo cuando nosotros consideremos etiquetar a un paciente o a una persona frente a algún alergeno particular y sobre todo si él expresa de que está presentando clínica. Y lo otro es el rol que desempeñan otros anticuerpos como IgM e IgG, también dentro de patologías análogas. Fíjense que yo les puse en las primeras de cambio 3 imágenes donde había una reacción, un eczema en piel, una eritema a nivel de piel, pues indistintamente, y los tres obedecen a 3 tipos de inmunopatología distintas. Entonces,
siempre es importante tener en consideración esto que acabamos de hablar. Y van a buscar algo que se denomina efecto Loeffler. Es no síndrome de Loeffler, sino efecto Loeffler, sobre todo en aquellos pacientes que padecen, en los cuales ustedes sí pueden determinar pacientes que hacen digamos, la forma magnificada y catastrófica de una reacción de hipersensibilidad tipo 1, que es el shock anafiláctico, que un paciente, ustedes le soliciten en las primeras de cambio una determinación de anticuerpos IgE específica, porque consideran que lo hizo, vamos a suponer, a los mariscos, que es el clásico, y resulta que salen negativos. Entonces van a revisar lo que es el efecto Loeffler, sobre todo en las primeras de cambio de estos pacientes con shock anafiláctico, en cuanto a los anticuerpos IgE específico para los diferentes elementos. Importante tener en consideración que no olvidar que esta activación produce dos fases clínicamente diferentes. La fase temprana, que ocurre en minutos, ¿ok? En la cual hay una exocitosis de diferentes gránulos preformados y que contienen aquellos mediadores que yo les había colocado, disculpen, mediadores vasoactivos como la triptasa, la heparina, la histamina, junto a algunos lípidos, ¿no? Como leucotrienos, entre otros. Esto va a generar, desde el punto de vista clínico, vasodilatación y un aumento importante de la permeabilidad vascular, que es lo que se traduce clínicamente como el eritema que todos podemos ver en este paciente. Y además de eso, pues estos pacientes pueden tener broncoconstricción y edema. Esto es bien importante porque fíjense que estos mediadores van a explicar la clínica que presentan muchos pacientes. Por supuesto que no todo llega a estado catastrófico. Yo me atrevería a decir que casi el 60%, cuidado si no más, de los que estamos aquí ahorita reunidos en clase, tenemos algún tipo de condición de rinitis alérgica o alguna expresión de reacción de hipersensibilidad tipo 1, ya sea rinitis, dermatitis o los pacientes asmáticos, óigase bien, asma con fenotipo alérgico, porque ahora tras la introducción de los endotipos podemos apreciar de qué fármacos pueden estar implicados también dentro de esto y por supuesto la parte metabólica implicada en la inmunopatogenia de la reacción de hipersensibilidad en un paciente asmático. Y teníamos una segunda fase que era la fase tardía, ¿ok? En la fase tardía, que dura de 4 a 8 horas aproximadamente, en la cual la célula como tal va a sintetizar algunas citoquinas proinflamatorias. De ella nos interesa sobre todo la interleuquina 13, la interleuquina 5 y la interleuquina 4. Y aunque parezca mentira, aunque no sea una citoquina del perfil TH2, pues el factor de necrosis tumoral también juega un rol, un papel determinante y lo vamos a ver, por ejemplo, bajo consideraciones. Más adelante vamos a ver un estudio que hicimos en el hospital en pacientes con dermatitis atópica, que clásicamente entra dentro del grupo de enfermedades de reacción de hipersensibilidad tipo 1, en las cuales, dependiendo del tiempo de cronicidad de la patología, puede asociarse a algunas otras formas de hipersensibilidad, como es la tipo 4. ¿Okay? Bien. Bueno, esto es lo había dejado atrás, que era para hablar sobre lo que era atopia como tal, y ustedes habrán escuchado algo que se denomina marcha atópica, diferentes eventos o expresiones clínicas que presenta un paciente en el curso y que son signos, digamos, de alarma de que nos orientan hacia que estamos en un paciente con una reacción de hipersensibilidad. Ya va, disculpe. Ok. Estos son algunos, bueno, esto es algo que les traje simplemente para que sepamos cuáles son los diferentes antígenos. Esto es una muestra. Recuérdense que antígenos, lo importante es que son
condicionantes proteicos y desde el punto de vista clínico, pues los podemos agrupar entre ambientales, alimentos. Hay fármacos que también pueden tener o desencadenar reacciones de hipersensibilidad a través de este mecanismo inmunopatológico, mientras que otros fármacos pueden ser inductores directos de granulación del mastocito. Eso siempre es importante. Y bueno, ahora sí, retomando con la parte clínica, cuando hablábamos de aquellos pacientes que le llegan a consulta con una reacción de hipersensibilidad posterior a la administración de un fármaco y que ustedes de forma estricta le solicitan hacer determinaciones de anticuerpos IgG específicos para para el fármaco particular que quieren ver y que sea no más de 72 horas antes de la exposición, después de la exposición, perdón, a este medicamento, si no pudiéramos tener falsos positivos, ¿no? Como veníamos más o menos conversando. Eh, Aquí, esta barra aquí no me deja ver bien, doctor, una ayuda, porque arriba salió la barra de audio, video, participante y no me deja ver bien la lámina. Bueno, esto es un poco de lo que ya hemos hablado, de los receptores de alta afinidad dentro de la inmunopatogenia de la reacción tipo 1 y el CD23 como receptor de baja afinidad, también implicado dentro de la inmunopatogenia de la reacción tipo 1. La activación del mastocito, recuerden que la inmunoglobulina E, que inicialmente es soluble, esta inmunoglobulina E asociada a su antígeno, pues va a tener una alta afinidad sobre los receptores expresados sobre el mastocito y que finalmente van a liberar los diferentes mediadores, que va a ser la mediación. Sin embargo, hay otras células que pudiesen estar implicadas y jugar un rol determinante, como es el caso de los eosinófilos, ¿no? Y los basófilos también. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la activación del mastocito, perdón, y la liberación de citoquinas, quimiosinas, factores de crecimiento, los leucotrienes, mediadores asociados a gránulos, y cómo estos van a actuar sobre diferentes órganos dianas o estructuras dianas, como son el caso de las células de estroma y musculares, produciendo cambios y remodelado del tejido, el clásico de eso del paciente asmático, con cuadros crónicos y recurrentes, cómo se producen modificación de la estructura muscular a nivel de las células del sistema nervioso, también induciendo, modulando, sobre todo en aquellos efectores, en el caso de las catecolaminas y digamos, la mediación de lo que es el equilibrio en el caso del sistema nervioso autónomo, de lo que es activación e inhibición. Otros blancos celulares, las células endoteliales vasculares, porque son una de las más comprometidas, donde hay los cambios agudos en la función y ustedes van a ver que clásicamente los pacientes comienzan a presentar edema. Esos edemas en párpados, en labios, clásicos de los pacientes con anafilaxia. Otros linajes celulares que suelen verse afectados son las células hematopoyéticas, donde se induce la inflamación, y por supuesto las células epiteliales, donde también hay una disfunción o que median la disfunción como tal. Aquí tenemos entonces un poco más sobre lo que venimos conversando del rol del mastocito dentro de esta reacción de hipersensibilidad tipo 1 como uno de los principales efectores por excelencia. Bien, ok. Aquí tenemos, desde el punto de vista clínico, las diferentes estructuras que suelen verse afectadas sobre uno de los mediadores vasoactivos más importantes liberados por el mastocito, que es la histamina. De hecho, para el diagnóstico de reacción de hipersensibilidad aguda y poder precisar la sensibilización, entiendo esa sensibilización como una exposición previa a cualquiera de los alergenos, normalmente una de las pruebas que se hace es una prueba básicamente, está fundamentada en una prueba de reto,
que es la prueba PRIC o el Skin Prick Test, donde nosotros sobre la piel colocamos alergenos y se produce digamos, una pequeña escoriación para permitir la entrada e inducir de forma voluntaria una reacción antígeno-anticuerpo y que se produzca todo este proceso. El control positivo por excelencia para evaluar esta prueba es justamente la histamina, este vaciador. Hubo un silencio durante unos segundos. ¿Hasta dónde llegaron? Cuando hablaba de la aplicación, el reto en la piel mediante el alergeno. Ahí, esa misma lámina. Ok. Bueno, hablábamos sobre el PRIC, la prueba cutánea, como tal, ¿no? Que es una de las estrategias diagnósticas para precisar si el paciente está sensibilizado o no a algún alergeno, en la cual el fundamento de la prueba es justamente colocar sobre la piel, hay áreas particulares de nuestra economía, que en la que hay mayor población de mastocitos, como es el caso de los antebrazos, y de la espalda. Nosotros reservamos más la espalda para los niños, donde se coloca el alergeno, son alergenos estandarizados, ¿ok? Y luego inducimos una escoriación en la piel para facilitar la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Okay? Fíjense que los anticuerpos deberían estar ya preformados. Por eso es que es importante que estemos conscientes que aun cuando la vida media es corta, sí hay ya, desde el punto de vista de memoria, en las células plasmáticas de vida larga, eh, anticuerpos de tipo IgE específicos ya predestinados para los diferentes alergenos cuando el paciente está sensibilizado como tal. Y bueno, entonces decíamos que una vez que inducimos esa reacción antígeno-anticuerpo, esa interacción era la que justamente, promovida por esa alta afinidad con los receptores expresados por el mastocito, FC, Exin-9R3, eran las que iban a liberar diferentes mediadores y entre ellos este que tenemos aquí, que es la histamina, que por cierto es nuestro marcador como control positivo en este tipo de pruebas. Es decir, que si tenemos pacientes que están bloqueados por alguna razón, ya sea porque están tomando antihistamínicos y no lo quisieron decir, o algún otro tipo de fármaco que pudiese bloquear, pues la utilización del control con histamina nos permite dilucidar si el paciente realmente está bloqueado desde el punto de vista farmacológico o si, por lo contrario, el negativo que estamos viendo en este paciente es realmente un negativo. Y bueno, aquí tenemos los diferentes elementos que suelen verse afectados por esta histamina, que es la misma que utilizamos, perdón, nos da los síntomas nasales de la rinitis clásica, es la misma que está implicada en la clínica respiratoria, en la clínica en la piel, incluso en clínica digestiva. Por eso ustedes ven que tenemos inhibidores H1 y H2 también utilizados dentro de la protección gástrica como tal. Y bueno, fíjense los diferentes elementos que suelen verse afectados. ¿Ok? Y les comenté de que no solamente estos receptores de alta afinidad eran exclusivos del mastocito, aunque es la célula por excelencia el protagonista, sino que hay otras células que también pueden verse afectadas o que pueden expresar estos receptores y que pueden estar implicadas en las diferentes formas clínicas para las patologías asociadas a una reacción de hipersensibilidad de este tipo. Estos son los mediadores que ya les había comentado y pues fíjense otras formas de expresión clínica, vasodilatación, eso explica cómo los pacientes hacen shock, los pacientes con estados graves, shock hipovolémico y distributivo y que justamente comprometen la vida en reacciones tipo 1
y me he querido enfocar mucho en esta reacción de hipersensibilidad porque es la que va a caminar de la mano de ustedes con mayor frecuencia, es una de las más fáciles de determinar y diagnosticar, y por supuesto una dieta de exclusión y medidas de control ambiental adecuados pues pueden mejorar muchísimo la calidad de vida del paciente. Fíjense que también tiene implicaciones sobre el árbol bronquial, entonces eso explica la clínica de hiperreactividad y la clínica de asma, implicaciones a nivel intestinal, el rol que desempeñan dentro de la inflamación y por supuesto el daño final. ¿Ok? Este es el otro de los protagonistas implicados, que es el eosinófilo, y bueno, aquí hay otros mediadores que están implicados, como la proteína catiónica. Yo estoy seguro que ya esto lo deben haber visto en las clases de inmunología básica, y otras enzimas como la eotaxina, la peroxidasa, pero que todas ellas pues llevan a un común denominador, que es el daño tisular, y sobre todo si hay una exposición crónica a ese alergeno. No lo sabemos. Pacientes que de repente son alérgicos a los perritos, me han llegado pacientes que son veterinarios y son alérgicos a perros y gatos, y bueno, es un medio de vida. Pero como estos daños crónicos pueden haber otros elementos implicados y pueden producir alteraciones, o como vemos en esta lámina, remodelación de estructuras, como en este caso el árbol bronquial, ¿no? Con mediadores inflamatorios importantes. Lo vemos del lado derecho en lo que se denomina respuesta tardía y en la cronicidad para este tipo de condición. Y bueno, este es por excelencia, digamos, la forma más catastrófica de el shock anafiláctico, pero la anafilaxia sistémica, como o expresión por excelencia de una reacción de hipersensibilidad, y que per se puede inducir un estado de shock fatal o un compromiso de vida en los pacientes. Piense que la condición importante es estar sensibilizado. Y me quiero tomar, no sé cómo estamos de tiempo, pero me quiero tomar unos minutos para contarles una anécdota de un paciente que me llegó, militar, que en un proceso de rescate ante una caída de helicóptero al ir a rescatar, se llevó por delante con digamos, el vehículo un panal de abejas, ¿no? Y eso, por supuesto, llegó, en vez de ser los 4 pacientes del helicóptero caído, él fue el quinto paciente, que con un compromiso importante, con deterioro importante. El paciente lo tuvimos en terapia intensiva y pues se manejó con la terapéutica clásica. El paciente afortunadamente salió de su estado crítico, tenía más de 220 lesiones por picadura de abeja, y se le hizo su seguimiento. Por supuesto, había mediadores, además de las histaminas, como la triptasa, que se fueron determinando en el paciente. Pero lo más importante de esto es que después de un par de años, estando todos en familia, a su esposa la picó una abeja nada más, y ellos iniciaron con tratamiento tópico en casa y tratamiento oral con antihistamínicos de segunda generación. Sin embargo, por persistencia de los síntomas, la llevan a un centro de atención donde la paciente entra en shock. Entonces, fíjense que lo importante, la condición sine qua non para el estado de gravedad, es que haya una sensibilización previa al factor. Puede ser, no fueron las 220, sino fue una sola vez, y justamente fue la esposa de este paciente inicial que les había comentado y que lamentablemente falleció. Bueno, aquí algo más de anafilaxia sistémica, y entonces de los dibujos que yo les había colocado inicialmente, de estos 3 dibujos, fíjense uno de los clásicos, o de las patologías o condiciones clásicas que están mediadas por reacción de hipersensibilidad tipo 1, es justamente la dermatitis atópica.
que en los niños puede comprometer más allá de los pliegues, que es, digamos, una condición sine qua non. Normalmente estas lesiones comprometen pliegues, sobre todo pliegues bicipitales, popliteos, sino que también puede haber compromiso a nivel de otras estructuras como cara y cuero cabelludo en pacientes más pequeñitos, ¿no? Entonces, fíjense que esos tres, mientras que los otros dos que tenemos todavía siguen sin dilucidarse. El asma y la rinite, pues como también expresión clínica de reacción de hipersensibilidad tipo 1. En la reacción de hipersensibilidad tipo 2, pasando la página, tenemos que aquí el mediador inmunológico por excelencia son los anticuerpos de tipo IgM e IgG. ¿Okay? Aquí, básicamente, fíjense que a diferencia de lo que venimos conversando en este tipo de pacientes, los anticuerpos IgM e IgG se dirigen contra antígenos presentes a nivel de la superficie celular o a nivel de la matriz celular, tisular como tal. Y en ellos vamos, en este tipo de reacción de hipersensibilidad, nosotros podemos, digamos, describir o caracterizar tres mecanismos de daño en particular. ¿Ok? El mecanismo A corresponde a un mecanismo en el cual el sistema de complemento y el proceso de opsonización son determinantes. Esto promueve una lisis directa vía MAC y en los cuales básicamente están implicados C5b y C9 dentro de las proteínas del sistema de complemento. Y, o también la opsonización con C3b, con inmunoglobulina G, para la final fagocitosis a nivel de estructuras como son el vaso y el hígado. El ejemplo por excelencia desde el punto de vista patológico es el caso de la anemia hemolítica autoinmune y la trombocitopenia. ¿Okay? Aquí tenemos otro tipo de condición, otro tipo de condición patológica en la cual es la reacción de hipersensibilidad justamente fundamentada en el rol que desempeña el sistema de complemento y en la opsonización, son capaces de inducir lisis o destrucción a nivel del glóbulo rojo o a nivel del trombocito o la plaqueta como tal. En el mecanismo B, fíjense que hay digamos, el condicionante principal es el de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y que recuerden que cuando vieron esa clase en inmunología básica, habían dos células protagonistas que fundamentaban su mecanismo de acción en la citólisis o citotoxicidad directa dependiente de anticuerpos, que son las células NK y también el linfocito TSD8 o linfocito citotóxico. Esto lo hacen específicamente las células NK a través de la interacción con receptores de tipo Fc gamma R3. ¿Ok? Ahora bien, el ejemplo clásico de este tipo de condición es la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es el que lleva o el que se ve en aquellos pacientes con incompatibilidad de grupo RH, con incompatibilidad RH, ¿no? Y que bueno, por eso es que dentro de las estrategias terapéuticas está la colocación del Rogan a las 28 semanas del embarazo, de la gestación y dentro de las 24 o 48 horas posterior al parto, justamente para inducir la neutralización de los eritrocitos fetales RH positivo antes de que la madre pueda sensibilizarse con sus propios linfocitos B. Y por supuesto que las primeras de cambio, a medida que aparecen nuevos embarazos, pues la condición suele ser más grave como tal. Y tenemos el mecanismo C, que lo vamos a denominar el mecanismo de difusión por receptores, ¿no? En este caso, el anticuerpo como tal no destruye la célula, sino que altera su función.
Hay algo importante o una condición clínica importante que suele obedecer a este tipo de reacción de hipersensibilidad, sobre todo bajo el mecanismo C, y es el caso de la miastenia gravis, ¿no? Donde se produce un bloqueo de forma competitiva del receptor de acetilcolina a nivel de la placa neuromuscular, ¿no? Entonces, podemos ver que esta condición suele precisarse asociada a este tipo de mecanismo C por difusión de receptor. A diferencia de la tipo 2 en el caso perdón, a diferencia de la tipo 1, pues fíjense que aquí los digamos, los elementos fundamentales es el rol que desempeñan los anticuerpos no E, en este caso G y M, y su afinidad con los diferentes receptores, en este caso hablamos de receptores FC gamma. Esto es de los mecanismos que les venía comentando. Y aquí tenemos, aunque sea un poco borroso, los mecanismos mediados por el complemento y receptor FC, que era el primero que les comentaba, ¿no? En el cual el rol que desempeña C5A y C3A, y los receptores FC gamma R3 dentro de esta primer mecanismo. ¿Okay? Aquí tenemos también que el tipo 2, pues tenemos, lo podemos clasificar en un tipo 2A y tipo 2B. Normalmente los reactantes, los inmunoreactantes implicados en el caso del tipo 2A son los anticuerpos que me dan reacciones de citotoxicidad a través de la incorporación o el rol que desempeñan IgM y IgG, y el tipo 2B, en el cual los anticuerpos pueden mediar estimulación o reacciones de actividad o inductora de estimulación de diferentes linajes celulares. Y bueno, las dos patologías que yo les había comentado, en el caso de la 2B podemos ver incluso en la enfermedad de Graves como una condición también que pudiese estar condicionada por este tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 2. Simplemente para que vean el ejemplo de el mecanismo, en este caso hablábamos del mecanismo B, que es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, realizada por células NK mediante receptores FC gamma R3, ¿no? Que es el caso de la incompatibilidad RH en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y aquí está lo que les colocaba el rol de colocar la inmunización 22, en las 28 semanas y luego a las 24, 48 horas después del parto. Y aquí tenemos entonces diferentes formas clínicas, ¿no? En los cuales, por ejemplo, podemos tener pacientes con, por ejemplo, patologías como es el caso de la eh, púrpura trombocitopénica, y en el caso de la anemia hemolítica autoinmune, donde pueden haber otras manifestaciones asociadas, ¿no? Incluso a manifestaciones cutáneas, y si lo ven, bueno, ustedes podrían catalogar eso inicialmente como una urticaria, pero otros síntomas asociados como de repente la presencia de hepatosplenomegalia, por el rol, recuerden que habíamos dicho, el rol que desempeñan hígado y vaso dentro de ese elemento compensatorio o regulador. Y la presencia, por supuesto, de aumento de volumen de otros órganos linfoides secundarios, como es el caso de los ganglios linfáticos. Fíjense que a diferencia de la tipo 1, aquí tenemos una expresión clínica variada y en las cuales, pues, indudablemente hay diferentes elementos implicados desde el punto de vista hematológico, desde el punto de vista, bueno, en el caso de la anemia hemolítica también de recién nacido hematológico, o celular específica, como es el caso del Graves' Bassett, o en el caso de las patologías en la cual la miastenia, donde está implicada o alterada la placa neuromuscular. Fíjense que para este grupo, a diferencia del anterior, no tengo una gráfica, ¿no?
De repente hubiésemos podido colocar un cuarto dibujo y colocar ese paciente con esas lesiones urticariformes, esos jabones que presenta, como una forma de expresión clínica cutánea. Pero del dibujo clásico que vengo arrastrando desde el inicio de la clase, pues en esta no lo van a ver. Tenemos ahora el otro grupo que son las reacciones de hipersensibilidad tipo 3, que a diferencia del tipo 2, en la tipo 3 el antígeno es soluble. Fíjense que en la tipo 2 teníamos anticuerpos IgM y IgG que estaban acoplados, adosados o estaban implicados en reactividad directa sobre los diferentes tejidos. En este caso, los anticuerpos IgM e IgG forman inmunocomplejos circulantes. Ya, un segundito, llegó el paciente. Que me den 20 minutos y lo detengo. Sí, gracias. Disculpen. Les comentaba que a diferencia, en este caso, la inmunoglobulina M e inmunoglobulina G se encuentran solubles y son capaces de formar inmunocomplejos. Cuando hay un exceso relativo de antígenos, estos complejos no se eliminan de forma eficaz y se van a ir depositando a nivel del endotelio vascular de pequeños vasos, específicamente donde hay alta presión de filtración, como es el caso del glomérulo, y por eso ustedes ven que una de las patologías insignes asociada a esta reacción de hipersensibilidad tipo 3 es justamente el lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, hay otras estructuras donde hay una alta presión de filtración, como es el caso de las articulaciones a nivel de la sinovial y también a nivel de la piel. En cuanto a la cascada lesional, el depósito activa el sistema de complemento de C3A y C5 principalmente atrayendo neutrófilos, ¿no? Y los neutrófilos van a intentar fagocitar el complejo adherido a la membrana basal y van a liberar enzimas que finalmente van a ir destruyendo. Recuerden que estas enzimas son enzimas de tipo lisosomal, así como la liberación en los sitios nobles o en las estructuras dianas de especies reactivas de oxígeno, ¿no? A eso ante una frustración fagocítica. Fíjense, ahí en la lámina vemos cómo hay liberación de especies reactivas de oxígeno y es lo que van a producir finalmente la famosa vasculitis, la nefritis y la artritis en estos pacientes. De tal manera que cuando hablábamos de patologías autoinmunes, fíjense que dentro de la inmunopatogenia, pues el rol o digamos la consideración que tiene las reacciones de hipersensibilidad tipo 3 en este tipo de pacientes. Aquí está más de lo mismo sobre la liberación de especies reactivas, de mediadores inflamatorios y cómo todos ellos llevan finalmente a la producción de lesión y la producción de lo que sería la traducción clínica, que es la vasculitis y la lesión tisular a nivel de los diferentes vasos sanguíneos. Fíjense que los complejos se van depositando a nivel de los vasos, así como luego, yo creo que esta figura es bastante ilustrativa y lo pueden ver bastante bien, y cómo los neutrófilos entonces van a liberar todos aquellos mediadores que van a producir finalmente la lesión final del elemento. Expresión clínica, entonces tenemos la vasculitis, la artritis, la nefritis como las formas de presentación clínica características de una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Aquí tenemos ejemplos de diferentes patologías que resultan de una reacción de hipersensibilidad tipo 3. ¿Okay? En este caso, pues el clásico, las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple, interacción
o reacciones frente a drogas, infecciones posterior a procesos infecciosos, como meningitis, hepatitis, mononucleosis, entre otros. Y tenemos aquí lo que correspondería a la reacción de Artus, que es una estrategia para, digamos, establecer diagnóstico o que nos orienta, y se produce normalmente entre las 3 y 4 horas a nivel del sitio de la inyección cutánea o subcutánea de un fármaco o un antígeno en un individuo previamente inmunizado con anticuerpos circulantes, y se traduce en vasculitis necrotizantes cutáneas locales, una característica bien determinante y muy propia de esta reacción de hipersensibilidad tipo 3. Tenemos otra consideración, que es la enfermedad del suero sistémica, que ocurre entre los 7 y 14 días tras la administración de sueros heterólogos o fármacos, por ejemplo, en el caso clásico de los derivados de la penicilina o los beta-lactámicos como tal, que pueden inducir o causar fiebre, exantemas, urticaria, artralgia y proteinuria. Fíjense que entonces un mismo fármaco puede, uno, inducir reacciones de hipersensibilidad tipo 1, porque el mecanismo de hipersensibilidad inmediata relacionable a la exposición a betalactámicos es mediado por IG, y el otro, otra consideración es que también pueden inducir una reacción de hipersensibilidad tipo 3, induciendo en el paciente lo denominado como enfermedad de suero, donde hay manifestaciones realmente sistémicas. Y aquí tenemos entonces el dibujo con que comenzamos. Fíjense que aquí las manifestaciones también tenemos manifestaciones dérmicas en una paciente con lupus infantil, ¿no? Y el famoso eritema malar en nuestra pacientica. Y fíjense que en este caso, pues obedece a un patrón de respuesta inmunopatogénico totalmente distinto al de nuestro primer paciente, que hablamos de reacción inicial tipo 3. Lo ha visto en pacientes con El eritema anticonvulsivantes, malar. como, Ah, eh, sí, sí. Ah, porque yo lo he visto varias veces en pacientes con la Migtal, la motrillina. ajá. Fíjese, en estos pacientes se ve mucho más las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, que lo vamos a conversar ahorita. Hay diferentes formas de presentación, pero una condición importante, que sobre todo asociada a anticonvulsivantes, a betalactámicos e incluso a algunos hipolipemiantes, es justamente la necrólisis epidérmica tóxica y también el Steven Johnson como tal. Pero bueno, conversemos un poco sobre la reacción de hipersensibilidad tipo 4. Es la que clásicamente se ha denominado como reacción de hipersensibilidad retardada. Estamos hablando de aproximadamente 72 horas en instalarse. Por eso, dentro, para los clínicos que están presentes, sabemos que de una de nuestras estrategias diagnósticas para precisarse un paciente es reactivo a lo que normalmente son aptenos, porque recuerden que, a diferencia de los antígenos clásicos, que son proteínas, normalmente en el caso de la dermatitis por contacto, suelen ser proteínas de muy bajo peso molecular, suelen asociarse a alguna proteína para inducir su efecto lesivo como tal, ¿no? Suelen ser químicos. Entonces, una de las estrategias es justamente las pruebas epicutáneas, las pruebas de parche, que nos permiten justamente, tras la colocación del elemento que queremos estudiar, por ejemplo, bálsamo de Perú o el níquel, que es uno de los más frecuentes, ¿no? En los que los pacientes que utilizan esto, bisutería y eso, suelen presentar lesiones. Ustedes van a ver que debe evaluarse o dejarse en el paciente por un lapso que va hasta las 72 horas. En estas reacciones de hipersensibilidad tipo 4, ¿ok?, tenemos diferentes formas dependiendo de las células implicadas. O 4 lo vamos a llamar
4 patrones moleculares. El tipo 4A, recuerden que cuando hice la introducción hablábamos que en el 4A el protagonista por excelencia es el linfocito T helper 1, TH1. Y este linfocito T es un secretor por excelencia de interferón gamma y de factor de necrosis tumoral. Estas dos citoquinas van a promover la activación de macrófagos y es el mecanismo clásico que nosotros vemos en el caso de esto que les estoy hablando, de la dermatitis por contacto, o en el caso de las reacciones de hipersensibilidad eh, tardía, ¿no? Una prueba clásica de esto es el mecanismo del PPD, la tuberculina y candidina. O en el caso de la tuberculina como tal, que puede producir en algunos pacientes los famosos granulomas, esas induraciones que solemos ver en nuestros pacientes. Tenemos el grupo de pacientes con el subtipo 4B dentro de la reacción dentro del grupo 4, donde el efector por excelencia, recuerden que hablábamos del linfocito T helper 2. Recuerden que el TH1, la citoquina por excelencia, interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, mientras que las interleuquinas por excelencia que propicia el ambiente TH2 son justamente la interleuquina 4, la interleuquina 5, la interleuquina 13 y por supuesto digamos el compromiso que tiene también dentro de la inmunopatogenia de esta condición del eosinófilo, la liberación de eutaxina como otro de los mediadores importantes implicados. Y esto va a promover justamente este patrón de hipersensibilidad tipo 2, una infiltración de eosinófilos típicas del síndrome de Dres por medicamentos, por fármacos. ¿Okay? Tenemos también entonces el tipo 4C. En el 4C recuerden que digamos, el protagonista por excelencia, el linfocito T citotóxico o CD8, que va a liberar perforinas. Aquí les coloco, y justamente en el contexto de la evaluación de la inmunidad celular in vivo en pacientes con dermatitis atópica, de la consulta externa del Departamento de Inmunología del Hospital Militar Carlos Arbelo. Esto es un trabajo que hicimos, si mal no recuerdo, en el 2021. Se presentó en el 2020-21, después de la pandemia, donde justamente evaluamos pacientes con este tipo de condición, con dermatitis atópica. Y recuerden que habíamos dicho que la dermatitis atópica, desde el punto de vista inmunopatogénico, obedecía a una reacción de hipersensibilidad tipo 1, donde están implicadas, además de las células clásicas, otros protagonistas como las células linfoides innatas tipo 2 y el rol del ambiente TH2 en la inmunopatogenia. Fíjense que en este caso particular, pues vimos que había una reactividad importante a la candidina en pacientes. O sea que recuerden que cuando nosotros hablamos de pruebas para evaluar los elementos del sistema inmunitario, tenemos pruebas en números que nos permiten ver si en cantidad están dentro de lo normales. Por ejemplo, tenemos una hematología simple nos permite ver, o por ejemplo un inmunofenotipo para hacer cuantificación de algún linaje particular, población CD3, CD4, CD8, cualquier otro. Pero también existen pruebas funcionales, ¿ok? Y pruebas funcionales tanto para evaluar inmunidad humoral como inmunidad celular, y dentro de la inmunidad humoral, por ejemplo, el test de respuesta a vacuna, en el caso de verificar la funcionalidad de anticuerpos contra antígenos inicialmente eh, modulados a través de procesos de inmunización, o en el caso de las células, pues tenemos pruebas de función celular que pueden ser in vitro o in vivo. Y en el caso de las pruebas in vitro, bueno, podemos ver, por ejemplo, funcionalidad de linfocitos T, o como lo que yo presenté sobre células NK
verificación de sobreexpresión de LAMP1, que es uno de los marcadores, o verificación de citotoxicidad o inducción de citotoxicidad a través de 7-aminoactinomicina D, por ejemplo, o pruebas in vivo, a ver, y una de las pruebas de las formas de evaluar in vivo es justamente a través de la utilización de la spray de hipersensibilidad retardada tras la inoculación de candidina, de tuberculina, entre otros. Un ejemplo clásico diario es justamente la dermatitis de contacto alérgica, ¿no? Sobre todo en el caso del níquel, perfume, hiedra, altreo, cualquiera de esos elementos clásicos. Normalmente ellas penetran en la epidermis, se une a proteínas dérmicas y es captado por las diferentes células. Fíjense que en este cuadro nosotros evaluamos la induración en milímetros de la respuesta retardada a diferentes elementos como toxoide, candidina, en pacientes pediátricos con dermatitis atópica a las 24, 48 y 72 horas. Y a las 48 horas los pacientes con dermatitis atópica moderada mostraron una respuesta hiperreactiva importante, prominente, aproximadamente 21.7, más o menos 6.2 de desviación de estándar con respecto a los controles. Y algo interesante es que en la dermatitis atópica severa, fíjense que los hemos clasificado en leve, moderada, severa y sin dermatitis, que en este caso son parte de nuestros controles, pero sorprendentemente en la dermatitis atópica severa la respuesta cae a 10.3, más o menos 6.9 milímetros. ¿Y qué nos puede orientar esto? Básicamente que en fases moderadas hay un estado de inflamación e hiperreactividad inmunitaria global, pero en estadios severos y crónicos se puede producir una anergia relativa. Puede ser por consumo, por desregulación de las subpoblaciones de T efectora. Eso, por supuesto, son algunos aspectos que hay que precisar, pero son datos importantes, pues, y quise traerlos para compartirlos con ustedes. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos también, hablábamos del 4C, los diferentes, más de lo que hablamos, y justamente hablamos del linfocito TCD8, pero en la nueva propuesta de la EASI, como el rol del linfocito T helper 17 era determinante justamente en los procesos inflamatorios y los procesos de hipersensibilidad que presentaban estos pacientes. Estos son algunos de los agentes patógenos intracelulares y antígenos por contacto que inducen hipersensibilidad tardío tipo 4, ¿no? Que son algunas de las que podemos nosotros, en este caso sí particular, algunos elementos biológicos, pero también tenemos elementos químicos que pueden inducir. Bien. Aquí tenemos básicamente lo que es la formación del granuloma, ¿no? El componente celular que está implicado o relacionado con la formación del granuloma en aquellos pacientes, ¿no? Tenemos que infiltrada de células de tipo TH1, la célula propia de este tipo de condición, que es la célula gigante multinucleada, células epitelioides y algunos elementos como son macrófagos activados y algunas bacterias que han sido incorporadas dentro del citoplasma de los diferentes efectores que están implicados. El ejemplo clásico de una reacción tipo 4, en el caso de la dermatitis por contacto, que ya les había comentado, y bueno, que es en nuestro dibujo la famosa dermatitis del área del pañal, ¿no? De que observamos en algunos pacientes, una reacción tipo 4, donde se producen lesiones. Fíjense que en todos hay eritema, pero obedecen a reacciones hipersensibles totalmente distintas. ¿Okay?
Esto es de lo que hablábamos, doctor, sobre todo inducido por algunos fármacos, necrolisis epidérmica tóxica, enfermedad de Steven-Johnson, eritema multiforme mayor, donde hay compromiso de mucosas, compromiso de piel. Y en el caso de la necrolisis me tocó en algún momento de mi manejo por emergencia abordar a un paciente con necrolisis epidérmica que ustedes lo ven y es como si hubiese estado expuesto a fuego directo, ¿no? Con quemaduras importantes y por supuesto son pacientes que deben ser manejados en una unidad de terapia intensiva. Y bueno, aquí tenemos lo que son, para finalizar, afortunadamente, lo que son las nuevas propuestas de la EASI, ¿no? Debemos recordar un poco la premisa de las guías, donde hablan de una transición fenotipo-endotipo. ¿Okay? Antiguamente clasificábamos al paciente, se clasificaba según por su clínica, por su sintomatología, asma, eczema, dermatitis. Hoy, básicamente, el endotipo buscar mediadores o interacción entre diferentes elementos. Por ejemplo, el asma mediada por TH2, que es el asma clásica del paciente alérgico y que fenotípicamente es la más frecuente en pacientes pequeños, en pacientes pediátricos, mientras no así de repente el del adulto, asociada a obesidad o a trastornos metabólicos, como es el asma TH17 o neutrofílica, ¿no? Asociada justamente a estas disfunciones metabólicas que pudiesen presentar cada uno de los pacientes adultos que evaluamos por nuestra consulta. En el caso del tipo 5 que estamos viendo, hay una disfunción de barrera epitelial. Eso es lo más importante que tenemos que tener en consideración y que va a inducir defectos primarios, específicamente a nivel de la filagrina o en las uniones estrechas epidérmicas o también a nivel bronquial, ¿por qué no? Que permiten la entrada continua de diferentes antígenos e inician la marcha alérgica. ¿Qué es importante con todo esto? Primero, entender de que pocas veces podemos sectorizar al paciente dentro de un solo tipo de reacción de hipersensibilidad y dentro de una condición patológica un paciente puede tener inmersa diferentes procesos de forma alterna. Fíjense, aquí tenemos el caso de los pacientes asmáticos, en este caso con una implicaciones, o en este caso el paciente del tipo 6, que es el paciente típico con inmunoderegulación metabólica, y tenemos que estamos viendo, incluso no es exclusivo del adulto, sino que estamos viendo cada día más niños con disregulación asociada justamente a trastornos metabólicos inducidos por la dieta, pacientes pediátricos obesos. La interacción entre la obesidad, el síndrome metabólico y la respuesta inflamatoria sistémica que van a finalmente alterar el umbral inmunológico. Y estos son los clásicos pacientes para los clínicos que me están escuchando, aquellos pacientes asmáticos que son resistentes al uso de esteroides, porque desde el punto de vista inmunofenotípico, inmunopatológico, este tipo de fármaco no guarda cabida dentro de esta condición. Y este es el clásico del endotipo 6 y el endotipo 7 que vemos aquí, en la cual hay una interacción química directa entre el fármaco o sustancia que pueden estimular receptores del linfocito T o directamente el HLA, perdón, y de forma no covalente suele ser esa interacción sin requerir algún tipo de procesamiento antigénico ni la mediación de anticuerpos de tipo IgE. Durante mucho tiempo hablamos de síndromes anafilactoides, ¿no? Donde los pacientes presentaban clínica clásica de una reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por IgE,
pero en las cuales no había este mediador inmunológico implicado dentro de la condición. Pues esto hoy en día explica este tipo de patrón de respuesta en la interacción química directa del paciente con reacción de hipersensibilidad tipo 7, según la última clasificación de la EASA. Implicaciones terapéuticas de conocer estas tres nuevas variantes. Conocer el endotipo nos va a permitir seleccionar la terapia específica, ya lo decía al principio de mi presentación, con terapia biológica, por ejemplo, en el caso de la utilización de omalizumab, en aquellos pacientes en el que esté implicado la inmunoglobulina E como un mediador, o mepolizumab como un anti-interleuquina 5, o el famoso dupilumab, que lo estamos utilizando con excelentes resultados en pacientes con dermatitis atópica severa, considerando y recordando que es un anti-interleuquina 4. En eso, en lugar de lo que hemos venido haciendo durante muchos años, que es la inmunosupresión inespecífica. ¿Okay? Bien. Profesor, podría mencionar Dígame, doctor. nuevamente, bueno, yo no soy doctor, pero sí le puedo decir que no escuché bien los nombres de la terapia biológica. Bueno, estos son algunos de los ejemplos. Pues omalizumab, anti-IgE, mepolizumab, era el otro que les comenté. El omalizumab, de hecho, lo utilizan mucho los neumonólogos, ¿no? En el manejo de aquellos pacientes con asma, donde el fenotipo es netamente alérgico y está implicada la IgE. El mepolizumab como un anti-interleuquina 5 y el que se está utilizando ahorita con excelentes resultados, que es el dupilumab, ¿no? Dupicen, es el que, de hecho, tenemos por ahí unos pacientes con síndrome de Job, que es un error innato de la inmunidad. Y la semana que viene vamos a hablar de inmunodeficiencia, donde justamente este tipo de anticuerpo monoclonal ha, ha- ha hecho modificaciones importantes en la calidad de vida del paciente. ¿Qué debemos recordar? Algunas para que se lleven. Uno, que las reacciones de hipersensibilidad son reacciones exacerbadas del sistema inmune, que se traducen en condiciones patológicas y nocivas para el individuo, que las últimas actualizaciones establecen 7 formas distintas. Ojo, aun cuando no se ha agregado un tipo 8, y si alguno consiguió algo, pero hasta donde busque no hay un tipo 8, pero sí está actualmente la caracterización de nuevos marcadores biológicos para la terapéutica dirigida. El nuevo enfoque se basa en los mecanismos de la enfermedad y endotipos en lugar de los fenotipos, y básicamente la comprensión del vínculo entre diferentes enfermedades alérgicas es la que puede coexistir en un individuo con una patología que sea expresión de una reacción de hipersensibilidad. Esto es nuestra próxima clase, posiblemente inmunodeficiencia primaria. Les confirmo si vamos a hablar el día jueves o viernes, pero para no irnos en blanco, les voy a dejar 2 preguntas para que las vayan trabajando en clase. Me comprometí a enviarles la presentación. Tengo un paciente esperándome afuera, justamente vamos a hacer una prueba PRIC, una prueba cutánea, pero al final de la tarde-noche les envío la presentación. Fíjense. La primera pregunta sería: ¿por qué un paciente alérgico a la penicilina puede hacer una anafilaxia tipo 1? Yo creo que ya les adelanté algo de eso. En minutos, o una enfermedad del suero tipo 3 a los 10 días. ¿Ok? Sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿por qué el tratamiento de la anafilaxia es la adrenalina intramuscular y no son los antihistamínicos ni los corticoides? Importante para todos los médicos, los que manejan pacientes. El Pero tratamiento doctor, por elección pregunta, me de... quedé en el aire. ¿En dónde? Eh, ¿Por qué un paciente alérgico a la penicilina hace una reacción de hipersensibilidad tipo 1 y a los 10 días hace qué? Puede hacer una reacción, una enfermedad del suero, que es una reacción tipo 3. Esa es la primera pregunta que ustedes van a buscar. Y la segunda pregunta: ¿por qué el tratamiento de la anafilaxia es la adrenalina intramuscular y no los antihistamínicos ni los corticoides? Pues hace exactamente lo contrario de la histamina.
Ustedes lo van a buscar. Y bueno, nos vemos en el examen. Tenemos preguntas de la clase pasada y ahora de esta. Y bueno, les confirmo, si Dios quiere, entonces la próxima clase, porque con esa cerraríamos, digamos, el con qué se come todo eso que hemos visto de inmunología básica, todas esas NK, interleuquinas, linfocitos y todo lo demás, con qué se come y cuál es la traducción clínica y lo que ustedes se van a encontrar en el día a día. Agradecidos con todos por haber estado atentos a la clase y bueno, disculpen si fue un poquito larga. Doctor, disculpe, ¿será posible que nos envíen las diapositivas de la clase Sí, anterior? sí. Me comprometo de la anterior. También las tengo. Les envío las dos. Lo único que les voy a pedir, porque como estoy desde el consultorio, yo había pautado 1 hora y media, pero creo que me extendí un poco más. Tengo personas afuera esperando. Los veo y al final de la tarde-noche les envío la información. ¿Les parece? Doctor, disculpe, ¿también nos podría mandar escritas las preguntas? También se los puedo mandar por el chat. Muchas gracias. ¿Listo? Chévere, muchachos. Gracias por su Gracias. atención. Gracias por su atención. Gracias, feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Listo, ahí está la. Gracias. Está bien. Yo no sé cómo se llama esto. ¿Esto es? Ah, terapia. Sí.